Buenas tardes, Arrassaldeón, Gustioy. Como decano de la Facultad de Teología, quiero dar la bienvenida a los participantes de estas jornadas de Teología 2022. Especialmente este saludo está lleno de agradecimiento para quienes se han responsabilizado de cada una de las sesiones. Me refiero a los ponentes de los seminarios de las mañanas y a los que comentarán sus intervenciones, a los miembros de las mesas redondas que tendremos y a los moderadores que van a conducir las sesiones. Es un agradecimiento que quiero hacer extensivo a la comisión organizadora de las jornadas, en concreto a Jonathan Caro, a María del Mar Magallón, a Xavier Quinzá y Manolo Reus, a Isabel Ortiz del Decanato de Teología y al Gabinete de Comunicación. La Compañía de Jesús está celebrando el año ignaciano, que es un modo de actualizar la conversión de San Ignacio de Loyola de hace unos 500 años atrás. Las jornadas se aprovechan de esta conmemoración para indagar la conexión que se puede establecer entre espiritualidad y transformación. Pero el interés de fondo va más allá de lo histórico, incluso diría yo de lo jesuítico. Muchas dinámicas culturales ebullen hoy por el calor que reciben de cambios en todas direcciones y en todos los niveles. Sin embargo, a pesar de ser muchos los cambios en curso, no parece que todos sean iguales. Algunos tienen un empaque mayor, tanto en su alcance temporal como en su capacidad de innovación. Considerarlos como transformaciones positivas y no solo como meros cambios inocuos es posiblemente el desafío que culturalmente todos estamos afrontando. Y también la Iglesia. El deseo de estas jornadas es que sirvan para pensar cómo enfocar mejores y necesarios procesos transformativos en la comunidad eclesial. Desde fuera, la cultura ilumina sobre tales procesos. Desde dentro, la historia de la Iglesia es un recordatorio vivo de momentos disruptivos personales y comunitarios que son más que cambios episódicos, y San Ignacio ofrece uno de ellos. Las jornadas mezclan la reflexión sobre la cultura contemporánea, la toma del pulso del momento eclesial, el punto de sugerencia que sobre la transformación suministra la espiritualidad ignaciana y el testimonio personal e institucional de procesos transformativos. No deseamos teorizar excesivamente sobre la transformación, necesitamos verla en acción para creer que es posible. Así que disfrutemos de esta búsqueda. Eskerrik asko. Y doy paso al moderador de esta mesa redonda de hoy, al profesor José Eusebio Pérez Mayo. Buenas tardes. Cuando me propusieron moderar esta mesa y preparar un poco la presentación, es curioso, pero ante una cuestión de cómo debe transformarse la Iglesia, cómo transformarse para poder colaborar en esa transformación del mundo y que ese mundo fuera más a imagen del reino de Dios, me vino a la cabeza una obra literaria. Cuando estudiaba teología, tras una época de exámenes quedé saturado de reflexiones teológicas y dije que iba a hacer una lectura profana. Y como era verano, pues elegí un clásico para la lectura, porque era lectura buena segura. No se me ocurrió otra cosa que leer Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky, con un contenido religioso que ni me hubiera imaginado al principio, con un calado profundísimo. Me llamó especialmente la atención un capítulo que se titula El Gran Inquisidor. En El Gran Inquisidor hay una escena en la que aparece, que se sitúa en Sevilla, 15 siglos después de Cristo, y en esa escena aparece un Jesús que decide volver. El pueblo le está esperando y él decide volver. Y el pueblo de Dios le reconoce, la gente sencilla y humilde reconoce a Jesús por su mirada, por su atención a los últimos, incluso porque lleva a resucitar a una niña. En esa escena de repente irrumpe el Gran Inquisidor y el Gran Inquisidor también reconoce a Jesús
pero ordena la detención de Jesús. Lo lleva al calabozo y le amenaza con que va a ser ajusticiado. Por la noche el gran inquisidor visita a Jesús y desarrolla un discurso de un calado teológico profundo, ¿no? Le dice a Jesús: oye, ¿para qué has venido? ¿Para trastornarnos? ¿Para descolocarnos? Ya revelaste todo lo que tenías que revelar. Si quieres transmitirnos un mensaje, hazlo al final. Y a continuación viene esa reflexión en la que le dice: tú viniste a liberarnos, nos liberaste y nos liberaste de la tentación de poder, de la tentación de riqueza, de la tentación del milagro, pero ese es un camino que pueden elegir muy pocos. Menos mal que nos has dejado y como Iglesia continuamos con tu misión, pero nosotros somos conscientes que ese deseo de libertad en realidad es de una minoría, que lo que desea el pueblo humilde y sencillo es alguien que le dé seguridad y certezas. Nuestra Iglesia es una Iglesia basada en el poder, en la autoridad y en el milagro y en el misterio. La escena concluye con un gran inquisidor que no justicia a Jesús, pero se va, y un Jesús que está en toda esa escena en silencio. Aparte del calado de esa reflexión sobre la tentación que nos esclaviza y de la que Jesús nos libera, lo auténticamente interpelante en generaciones de lectores ha sido ese Jesús que aparece en la escena y que se encuentra en una situación extraña. La Iglesia, que es su Iglesia, parece que no le quiere reconocer, que no le inquieta porque le trastorna y cuestiona lo que hace. Es una escena que nos ha hecho preguntar a muchos de nosotros qué ocurriría si aquel profeta apareciera hoy. ¿Sería tratado como un loco? ¿Sería tratado como un profeta que cuestiona el sistema? ¿Sería capaz Jesús de reconocer esa iglesia? Son preguntas que se nos ha planteado la lectura de ese pasaje y que nos recuerda una iglesia que ha cambiado y cambia a lo largo del tiempo. Esa necesidad de reforma la sentimos especialmente en el Concilio Vaticano II, en el que se escuchó esa llamada al ayornamiento, a saber adaptarnos a nuestro tiempo para anunciar la buena nueva de Dios. Y en esta idea de cambio y transformación de la Iglesia me venía también a la cabeza otra lectura, una obra de Ranner sobre el cambio estructural en la Iglesia. Era una obra que él publicó en tiempos de sínodo en Alemania, un sínodo en 1970. Él sentía la necesidad de escribir algo sobre el cambio estructural de la Iglesia porque decía que, claro, a veces nos embarcamos en cambios, son cambios puntuales, pero no orientamos el cambio conforme a una línea general, un planteamiento que pueda dar coherencia a los distintos cambios que se van introduciendo. Él empieza a dar claves en esa necesidad de cambio y lo hace con una extraordinaria lucidez que hace que esa obra, Cambios Estructurales en la Iglesia, aún hoy tenga plena vigencia. Es una especie de programa en los cambios que han de producirse en la Iglesia. Él parte de esos cambios del entorno del que hemos hablado esta mañana en el seminario, cambios en ese entorno en el que la Iglesia debe cumplir su misión. Partía de ideas como ya no estamos en época de cristiandad, nuestra Iglesia es plural, no, el ser católico, el ser creyente no es parte necesaria de la identidad del miembro de un país. Y en nuestra Iglesia se observan cambios. Estamos pasando de ser una iglesia de masas a una iglesia de creyentes que han hecho una opción libre por esa iglesia. Cambios en los que, considerándonos una pequeña grey y el resto de Israel, sin embargo debemos evitar la tentación de convertirnos en una secta que se aísla del entorno, porque por nuestra razón de ser es la misión precisamente en ese entorno. Llamadas a superar esa visión que a veces tenemos como iglesia de que la situación que vivimos se debe a fuerzas oscuras y ocultas, tenebrosas que quieren ir en nuestra contra y aniquilarnos, o lecturas como que la pérdida de fe en nuestro entorno se debe solo a una débil fe. Él se pregunta si el testimonio de fe que estamos teniendo
es convincente, ese testimonio de vida da crédito de nuestra fe en este mundo y está adaptado a la realidad que vivimos. Él ya en el 70 hablaba de que ese antagonismo entre creencia e increencia hoy ya ha desaparecido en gran medida. Hoy están los no creyentes y una realidad muchas veces de frialdad e indiferencia. Son distintas claves que él va dando, que nos recuerda, también habla de una iglesia profundamente polarizada. No significa que esté el hecho de que haya pluralidad de opiniones no solo no es malo, sino que es positivo. El riesgo es una actitud de polarización en la que uno solo viva su fe con los suyos, con los que piensan como él, solo rece y trabaje con ellos y sea incapaz de trabajar, orar y reunirse con los que piensan de otro modo. Él da distintas claves que hoy recogemos, releemos debido a su extraordinaria lucidez. Él en aquel 70 ya preveía que aquel deseo de ayornamiento del concilio iba posiblemente a ser frenado por aquellos que no miran tanto al futuro sino al pasado y tienen temor al cambio y a la novedad, a veces porque puede cambiar su situación, su status quo. Pero esos cambios, ese deseo cambio ha vuelto a emerger, esa necesidad del concilio, del ayornamiento, la sentimos ahora con especial intensidad. Y el Papa Francisco nos haya hecho una llamada a caminar juntos, a discernir juntos, a intentar descubrir cómo en el mundo de aquí y ahora, en estas circunstancias sociales, económicas, culturales, podemos transmitir la buena nueva de Cristo. Nos hace una llamada a repensar y a pensar nuestro modo de vida de creyentes, nuestra organización y nuestras estructuras, nuestro modo de vivir y celebrar la fe. Y nosotros como Iglesia nos encontramos embarcados en ese proceso. Esta mañana oíamos que nuestra sociedad es una sociedad con ritmo de vida acelerado en la que cada vez dejamos menos espacio a la reflexión y al discernimiento. Pero nosotros como creyentes sentimos esa necesidad de discernir por dónde orientar nuestros pasos aquí y ahora. Y en ese sentido nuestra iglesia, la iglesia de Vizcaya, como otras iglesias, se ha insertado en ese proceso intentando implicar a la mayor cantidad de gente posible en ese discernimiento. Recientemente hemos tenido un encuentro diocesano en el que se han recogido las respuestas de los distintos grupos y realidades eclesiales a cuestiones que se nos han planteado para ese discernimiento. Son respuestas muy variadas que expresan una pluralidad en esa iglesia. Y al final se han recogido todas estas opiniones y respuestas en un informe en el que se recogen propuestas o desafíos para actuar en el futuro. Todavía se está redactando ese informe, pero hemos querido trabajar precisamente con esas propuestas para promover el debate y la reflexión aquí entre nosotros. Por eso me gustaría presentaros a los que son integrantes de la mesa. Aquí tengo a Carlos Vargos. Carlos Vargos es un laico que está casado con 2 hijos. Reconozco desde hace años, es miembro de una comunidad cristiana, de unas comunidades cristianas de Sal y Luz, y en la actualidad es director de Cáritas Diocesana. Os presento a Estrella Moreno, también está casada, tiene 2 hijos. Ha trabajado muchos años en cuestiones relacionadas con la formación y el acompañamiento del laicado. Forma parte del Movimiento de Acción Católica General y en la actualidad desempeña sus funciones en el ámbito del Instituto Diocesano de Teología Pastoral. Finalmente os presento a Eduardo Escobés. Yo había oído hablar de muchos de él en la parroquia de la Inmaculada. Está casado, tiene 2 niños y es presidente de las comunidades de vida cristiana. Nuestra idea es la siguiente. Recurriendo a
a esas propuestas, a esos retos recogidos en el informe del encuentro sinodal de este mes de enero, pues que ellos vayan haciendo una breve exposición. A lo largo de la exposición, los que queráis ya podéis formular preguntas, tenéis abajo una pestañita que pone preguntas y respuestas, pues ahí podéis formular las preguntas que yo iré recogiendo y, concluida la exposición de ellos tres, pues empezaríamos el debate en torno a las preguntas que nos planteéis o cuestiones que entre nosotros se susciten por lo hablado en las exposiciones. ¿De acuerdo? Por tanto, pues vamos a comenzar por Carlos, cuando quieras. Muy bien, Arratsaldeon, un placer compartir mesa con todos vosotros y vosotras. Yo me voy a centrar en este primer momento, en estos 5 primeros minutos, en 3 palabras dobles extraídas de esos retos del sínodo sobre sinodalidad. 3 palabras dobles con un efecto interno y externo. Esto de las transformaciones internas de la Iglesia a mí no me encajan si esa transformación no se produce también de forma externa, puertas hacia adentro y puertas hacia afuera. Las 3 palabras son coherencia transparente, comunidad alegre y opción por los pobres o por las personas en situación de pobreza. Estas 3 palabras para mí tienen que ser detonantes, ojalá lo sean, o al menos tienen que ser aceleradoras de profundas transformaciones de fondo y de forma que deben de afectar de forma significativa y simultánea, como digo, dentro y fuera de la Iglesia. Hoy cualquier transformación interna debe de suponer ese impacto externo, yo diría que urgentemente. No podemos partir de ese ámbito de decisión privado o interno de la Iglesia como si no afectara sobre la imagen, sobre la confianza, sobre la credibilidad, sobre la capacidad de ser significativa de la propia Iglesia. Es más, creo que los cambios deben de hacerse desde no solo la evidencia de esa repercusión externa, sino que tienen que procurar, en la propuesta de la transformación, hay que procurar conscientemente esa repercusión externa. No es momento de apoyarnos en eso de que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda, al menos en el ámbito de la responsabilidad pública e institucional no debe serlo. Cambios urgentes en esa imagen para generar confianza, nueva credibilidad y capacidad de ser significativa como responsable, que es la Iglesia, de la transmisión del mensaje de Jesús. Y me parece crítico, es muy importante sentir ese peso de la enorme responsabilidad de ser coherentes, transmitiendo con fidelidad el mensaje de Jesús, como bien propone en sus prólogos el evangelista Lucas. También hay una llamada del Papa Francisco en Evangelii Gaudium 27 cuando habla de una impostergable renovación eclesial, algo que no se puede retrasar, renovación, de hacer nuevo. Cita la necesidad de transformarlo todo. En ese todo yo interpreto que no hay nada que no sea revisable, que no hay nada que sea intocable. Y cita Francisco las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial en cauce orientado y enfocado para la evangelización. Más, dice un poquito más adelante, más que para la autopreservación, algo que le huele a Francisco que solemos hacer, que estos cambios a veces suelen producir, mirarnos más aún hacia el ombligo y encerrarnos en los cuarteles de invierno para ver si pasa la tormenta. En el número 43 de Evangelii Gaudium propone delicadamente, se ve que cuida mucho las palabras, pero lo propone claramente también, revisar costumbres propias, no directamente ligadas al núcleo del Evangelio, algunas muy arraigadas a lo largo de la historia, que hoy ya no son interpretadas de la misma manera y cuyo mensaje no suele ser percibido adecuadamente. Pueden ser costumbres bellas, pero ahora no prestan ese servicio que prestaron en orden a esta transmisión esencial del Evangelio. Entonces, no tengamos miedo de revisarlas. Normas o preceptos eclesiales que pueden haber sido muy eficaces en otras épocas, pero que ya no tienen la misma fuerza educativa como cauces de vida. Cuida las palabras, pero la invitación es clarísima. Me preocupa a mí mucho, personalmente, la falta de transparencia practicada internamente y demostrada y evidenciada externamente, porque ha tenido una gran capacidad de ocultación del núcleo principal, que es el mensaje de Jesús. Nuestros usos, nuestras costumbres, nuestros ritos, nuestras estructuras, nuestras actitudes han tapado, han ocultado permanentemente la buena noticia.
Hemos puesto tantas capas de estética y de rito inservible que el mensaje de Jesús es muchas veces irreconocible, provocando esa ocultación de que es buena noticia, de que se trata de comunicar el año de gracia, de la liberación, de la luz, del sentido de la vida y de la alegría. Por eso, para ser reconocidos, debemos reenfocar nuestros esfuerzos a lo esencial. Y propongo, desde esa propuesta sinodal, reconectar comunitariamente el anuncio, la celebración y el servicio. Promover un anuncio fundamentado en el testimonio de una comunidad alegre de vida, desritualizando la vida del creyente, descentralizando la práctica litúrgica y sacramental. Hay una expresión clásica popular que nos delata: soy creyente pero no practicante. Hace poquito en una entrevista me decía una persona: no, yo mi identidad es creyente pero no soy practicante. Y le digo: ¿y qué es lo que no practicas? ¿No? Me decía: no, que no voy a misa. Ah, bueno, entendiendo que eso es lo único que tenemos que practicar. Esa desritualización, esa descentralización de la práctica litúrgica que nos ha evitado lo que debemos de provocar, que es una conversión a los pobres, una opción preferente por las personas vulnerables. Subrayando esta opción, para mí es una prueba del algodón, es lo que nos da o nos quita credibilidad a nuestras comunidades. Debemos sacar brillo a esta solidaridad fraterna, sacar brillo al poder de la fraternidad y a la lucha por los derechos de las personas. Y pienso que bastaría con una comunidad solidaria, unida y alegre. Ojalá pudiéramos desde ahí hacer que el anuncio, la celebración y el servicio estén profundamente conectados y puedan ser caras de un mismo poliedro. Debemos reivindicar la comunidad como una plataforma de vinculación y de construcción de sociedad. Es un espacio privilegiado para vivir la fe. La pandemia además ha recolocado y nos ha puesto un poquito, nos ha sacado los colores, porque ha puesto en el centro de la vida el cuidado de las personas, especialmente de las más frágiles, las personas mayores, de las enfermas, de las más vulnerables. Ese aislamiento que hemos vivido nos ha redescubierto el valor de los vínculos, la importancia de la comunidad e incluso de esa necesidad trascendental de búsqueda de sentido de la vida. Y eso choca con un contexto social en el que avanzamos hacia una sociedad desvinculada, individualista, enfocada en esa meritocracia y en el que la felicidad se concreta en lo tangible, huyendo de lo que nos ha demostrado de la pandemia, que es la búsqueda de interioridad y el sentido vital. Pues esa comunidad solidaria, unida y alegre puede ser la respuesta adecuada. También creo que debemos de aprender a gestionar las tensiones, a no huir de ellas. Tenemos gran capacidad de huir de la tensión, como si la tensión no fuera parte de nuestra propia vida, asumiendo la incertidumbre que el camino nos trae. Bueno, que nos permita, propongo para finalizar este momento, pasar estas transformaciones, pasar de una iglesia religiosa, razonable y con una lógica centrada en elementos culturales y en orden establecido, a una iglesia centrada en la construcción del reino, comprometida con la vida, con la justicia, con la libertad, con los derechos, y que genere escándalo, pero por anunciar al crucificado porque ha resucitado. Muy bien. Pues desde lo expuesto vamos a pasar ahora a Estrella Moreno. Arratsaldeon guztioi. Bueno, creo que voy a coincidir en bastantes cosas con lo que ha dicho Carlos, pero bueno, las digo quizás de otra manera. Comienzo primero, bueno, señalando lo curioso o lo significativo que es que nos dé por preguntarnos si la Iglesia debe cambiar o no, si eso es lícito, si es pertinente, si tiene sentido, ¿no? Para mí eso ya es significativo. No solamente nos cuesta asumir los cambios, sino que parece que estamos haciendo algo que no debemos si nos planteamos cambiar. Y en realidad la Iglesia debería estar en cambio permanente. Ya lo ha estado, ¿no? La Iglesia ha cambiado mucho en 2000 años, pero es que no puede dejar de cambiar. ¿Por qué? Porque esto va unido a su ser y misión. La Iglesia, como nos dijo Pablo VI, existe para evangelizar, es decir, llevar la buena noticia del Evangelio a las gentes de cada tiempo y cada lugar. Y eso significa, y es tan evidente que la realidad cambia, ¿verdad? Que las personas cambiamos, que nuestro mundo social, económico, cultural cambia, que nosotros debemos cambiar también. Y no solo como mero cambio adaptativo,
como si eso, solamente hiciéramos una simbiosis, perdiendo identidad de lo que somos, no. Sino, entendido ese cambio, yo me gustaría presentarlo como conversión, ¿no? Conversión permanente, es decir, transformación al aire del espíritu, ¿no? Fruto del encuentro renovado con Cristo. Debemos cambiar desde ese encuentro permanente con el espíritu que actúa en el mundo, no se nos olvide, no actúa solo en la Iglesia, sino que actúa en el mundo. Yo creo que es evidente que el Papa Francisco está animando a la Iglesia a esa transformación en clave de conversión, ¿no? Yo resumiría su propuesta que ha ido desgranando a lo largo de su papado, pero que ya queda muy en evidencia en el Evangelii Gaudium, que podríamos resumir eso en una conversión pastoral y misionera, con esto de la Iglesia en salida, una Iglesia que va a buscar a la gente, no está atrincherada en su espacio a la espera. Esa conversión a los pobres, que creo que también es una llamada permanente a eso, ¿no? A no dejarnos en las orillas a las personas descartadas. La conversión ecológica, ¿no? Laudato si', pero también convertirnos a la fraternidad, ¿no? Con esa cultura del encuentro que él propone, y convertirnos a la misericordia y a la ternura, ¿no? Él también habla en la Evangelii Gaudium de la revolución de la ternura que la Iglesia debe encarnar y embarcarse ella misma, ¿no? Bueno, esto como previos. Otro previo más. Dios nos habla a través de la realidad, a través de lo que el concilio llamó los signos de los tiempos, que podríamos definir como los acontecimientos sociales, globales, que marcan cada momento histórico y que nos indican por dónde va la acción del espíritu que actúa en el mundo, como he dicho antes. Yo subrayaría algunos de esos signos fundamentalmente, porque creo que nos dan pistas también de por dónde nosotros debemos caminar. Uno, la democracia como modo de organización social. Dos, la lucha por la igualdad de las mujeres, que es una lucha global que lleva ya mucho tiempo en marcha con diferentes intensidades y que está cambiando la dinámica social de forma muy evidente. Por otro lado, la pluralización o la diversidad de las sociedades, ¿no? Cada vez una convivencia de diversidad en todos los formatos mayor. Y por último, pues el reto de la justicia y de la integración, ¿no? Como algo que es también un reto muy evidente en nuestro mundo hoy. Pues desde este marco general yo subrayaría como 3 ámbitos de transformación necesarias, sabiendo también que cuando hablamos de la Iglesia, esto es una palabra demasiado amplia, ¿no? Porque no es lo mismo hablar desde dentro de la Iglesia que desde fuera. Eso sí, tengamos cuidado con despreciar de primeras lo que desde fuera nos dicen, porque a veces el que está fuera es el que más capacidad tiene para ver, ¿no? Con distancia y marcar necesidades. No es lo mismo hablar tampoco de la Iglesia global, ¿no? Como comunidad universal representada públicamente por el Papa, el Vaticano, que hablar de la Iglesia local, en concreto de nuestra Iglesia de Vizcaya, ¿no? Y desde ahí, pues bueno, a veces pues las afirmaciones a veces son un poquito injustas o un poco desmedidas dependiendo de a quién nos referimos, ¿no? Pero bueno, el punto de partida y las concreciones son diferentes, pero los retos muchas veces son compartidos. Bueno, señalo entonces 3 ámbitos de transformación necesaria. Una tiene que ver con la estructura, las estructuras que la Iglesia mantiene, ¿no? Esta es una crítica constante que se hace a la Iglesia desde fuera y desde dentro, que es que fundamentalmente es una estructura piramidal y masculinizada. A veces nos duele decir esto, pero es que es la realidad, no puede ser negada, ¿no? Y este es un elemento que rechina fuertemente en una sociedad que se presenta como democrática y que va avanzando cada vez más en la igualdad entre los sexos. Esto es así. Es cierto que la Iglesia ha ido avanzando, está avanzando en una mayor participación de todo el pueblo de Dios de diversas formas.
Hoy en nuestra Iglesia de Vizcaya hablamos de participación y de corresponsabilidad con naturalidad, pero es una realidad con claroscuros, ¿no? Sí es algo evidente es que la participación solo puede hacerse real y efectiva si hay estructuras que la posibilitan. En nuestra Iglesia de Vizcaya hemos dado pasos importantes, nos hemos ido dotando de estructuras de corresponsabilidad a nivel de las parroquias, de las unidades pastorales y también en el nivel diocesano. En principio tienen la gran virtualidad de que favorecen la participación del laicado, se plantean como espacios de diálogo y de toma compartida de decisiones y tienen composiciones plurales y representativas de la realidad a la que pretenden responder. Lo que ocurre es que a veces de la teoría a la práctica pues hay una distancia que salvar y hay que salvar. Falta información para poder participar de verdad en los procedimientos de toma de decisiones. Frecuentemente solo son espacios fundamentalmente informativos de transmisión de decisiones ya tomadas. Falta un verdadero diálogo y escucha que favorezca procesos de discernimiento bien hechos, pausados. La representatividad a veces es muy escasa y también suelen faltar colectivos importantes, aunque sean más minoritarios, como son los jóvenes o los migrantes de nuestras comunidades. También en el nivel diocesano, efectivamente, tenemos órganos de corresponsabilidad muy notorios, ¿no? El CPD, el Consejo Episcopal, ¿no? Bueno, ahí también tenemos que seguir dando pasos, ¿no? Para ganar significatividad, para que esos espacios sean más abiertos. Hay que señalar que el nuevo obispo ha incorporado ahora a 3 laicos al Consejo Episcopal, me parece una buena noticia. Mirando a la Iglesia global, el reto de la participación del laicado en las estructuras de gobierno es muy notable. La mayoría son ocupadas por clérigos. El Papa está haciendo un esfuerzo por colocar mujeres en puestos de responsabilidad de los órganos vaticanos, ¿no? Ahí está Raffaella Petrini, por ejemplo, una monja italiana que fue nombrada en noviembre del año 21 secretaria general de la gobernación de la Ciudad del Vaticano. O la religiosa francesa Nathalie Becard, que es la subsecretaria del Sínodo de los Obispos que estamos ahora desarrollando, ¿no? Pero con la mujer hay un reto mayor, no tanto de participación, puesto que la Iglesia la sostienen las mujeres, sino de gobierno corresponsable. Mientras en la Iglesia se una gobierno y ministerio ordenado masculino, esta será una cuestión insuficientemente resuelta. El Papa Francisco nos anima a una conversión de la estructura eclesial. Afortunadamente lo dice él, no lo digo yo, lo dice en la Evangelii Gaudium, ¿no? Habla de la necesidad de avanzar en una saludable descentralización, en el número 16, y en la maduración de los mecanismos de participación y diálogo pastoral en el número 31, e incluso habla de una conversión del papado en el número 32 y de las estructuras centrales de la Iglesia Universal. En definitiva, una permanente reforma por fidelidad a Cristo y orientada por el Espíritu, de manera que no haya estructuras eclesiales que puedan condicionar el dinamismo evangelizador. Otro elemento que señalo, el sentido comunitario. Parte de eso ya lo ha desarrollado Carlos, no me voy a extender mucho. Además de dotarnos de estructuras reales de participación y corresponsabilidad, necesitamos fortalecer nuestro sentido comunitario. Tenemos que avanzar en nuestra identidad de bautizados, todos los que formamos parte de la Iglesia, es decir, miembros de pleno derecho y por ello responsables de su vida y de su misión. En esta diócesis llevamos años trabajando en ello, pero aún el reto es importante. Una conciencia más clara en el laicado de la importancia de nuestra participación activa en todos los niveles. Pero junto a esa tarea, llamemos formativa, es necesario que nuestras comunidades sean reales, es decir, espacios humanos y humanizadores de encuentro de personas, personas plurales, pero unidas por el nexo fundamental de la fe. Lugares donde se gestan relaciones personales, cercanas, que se van configurando como verdaderas redes de solidaridad
entre nosotros y con los demás. Una casa común que disfrutamos y en la que nos sentimos acogidos, necesarios, valorados, valoradas. En un momento cultural caracterizado por la aceleración, como decía Eusebio, la optimización del rendimiento, la capitalización de las personas y sus capacidades, la lógica del beneficio, las relaciones digitalizadas, las comunidades cristianas deberían ser espacios de acogida gratuita, donde hay tiempo para dedicarse a las personas, escuchar, compartir, dar y recibir, llorar y reír juntos. Lugares de descanso, donde no hay que mantener una imagen de triunfador, donde cada uno puede mostrarse como es en su debilidad y en su potencia, y ser aceptado así. Lugares de espiritualidad donde poder cultivar el silencio, la oración, donde compartir las preguntas y preocupaciones que nos van asaltando en la vida, donde ir descubriendo que Dios nos ama incondicionalmente aquí y ahora, y vamos aprendiendo a descubrir sus huellas en nuestro camino y nos vamos sintiendo cada vez más comprometidos con su proyecto del reino. Lugares donde ayudarnos a mantener la esperanza, especialmente cuando la vida se nos pone cuesta arriba, donde contamos con una red de personas que van a responder cuando vivimos la fragilidad de la enfermedad, de la soledad, de la precariedad económica, del fracaso en cualquier ámbito de la vida. Lugares donde vivir la alegría de la fe y de la comunidad, de haber ampliado la familia con esta red de personas. Esto pasa también por generar grupos pequeños donde este tipo de relaciones sean posibles, pero conectados con los demás. Convertir la comunidad en una red de grupos interconectados con espacios comunes, especialmente la Eucaristía. Creo que este puede ser el gran reto que puede marcar la significatividad y la continuidad de la Iglesia a futuro. Y finalmente todo esto sostenido por otro elemento que podemos llamar renovación espiritual. Una renovación del sujeto creyente, unida a una profundización de nuestra identidad que tiene que ver con pasar de una fe heredada, de costumbres o de normas a una fe de seguimiento, basada sobre todo en una experiencia personal de encuentro con Cristo que vamos cuidando y alimentando, que nos lleva a vivir comprometidos con la realidad en clave de transformación, a sentirnos misioneros, invitando a otros a vivir lo que a nosotros nos ayuda a vivir. Una renovación o conversión que nos haga vivir la alegría de la fe y deshacernos de algunas actitudes que como Iglesia practicamos demasiado. La queja y el victimismo, el tono moralizante y magisterial de nuestros mensajes, sentir que tenemos más derechos que otros, que se nos debe una situación de privilegio, dar por supuesto que todo el mundo sabe quiénes somos, de qué hablamos y que nos entiende. Esto igual es mucho dar por supuesto. Y una iglesia eso que parece que está a la espera, ¿no?, de que la gente venga a encontrarse y no, que tiene que estar en una actitud más activa y de salida. El Espíritu actúa en el mundo, por lo tanto también una iglesia dispuesta a aprender, a seguir aprendiendo y a dejarnos descolocar. No digo más, que me he pasado del tiempo. Ha estado muy bien, no te preocupes. Ya en tercer lugar. Gracias. Buenas noches. Para mí hay un punto de partida. El punto de partida son dos textos, las bienaventuranzas y la multiplicación de los panes y los peces. Todo lo demás, que es lo que hemos dicho en relación a la forma de funcionar y lo que diré seguramente que va a ser convergente y complementario a lo que Estrella y Carlos han señalado, debe tener que ver con una comunidad, una iglesia que permite que las bienaventuranzas y la multiplicación de los panes y los peces sea real. Y por eso cuando pensaba en este espacio traía a la memoria una canción inspirada en una persona que hace poco pues seguramente habremos hablado de ella, ¿no? Rutilio Grande, nuevo beato desde el 22 de enero, jesuita, salvadoreño, asesinado en el 12 de marzo del 77, que por cierto vivió varios años en Bilbao, casi nadie se acuerda,
pero vivió los últimos años de la década de los 60 en Bilbao con una familia en General Concha. Hay una canción en la misa popular salvadoreña que se titula Vamos todos al banquete y está inspirado en alguna de sus homilías y dice algo así como: vamos todos al banquete de la creación, cada cual con su taburete tiene un puesto y una misión. Bienaventuranzas y multiplicación de panes y peces para que todo el mundo tenga un puesto y una misión, o como decía también él, su con qué, que es algo para llevarse a la boca y algo para aportar al mundo, ¿no? Voy a intentar hacer algunos aportes adicionales a los que ya se han señalado, sobre todo en relación a ¿y qué tipo de comunidad, qué tipo de iglesia podemos aportar? ¿O de qué iglesia hablamos cuando utilizamos la palabra transformar o hacer evolucionar o adaptar o escuchar los signos de los tiempos para hacer una iglesia diferente? Y voy a intentar hacer algunos apuntes, no sé si a modo titular o de complemento, ¿no? Primero quisiera marcar tres elementos o tres titulares que para mí deben ser el marco de partida. No es posible una transformación de nuestra iglesia si la iglesia no deja de mirar la realidad externa y la interna desde la sospecha. ¿Sospecha de quién? De casi todo el mundo que dice algo diferente. Sospecha de un mundo que es plural y que es diverso, de un Estado que no es confesional y que por lo tanto se tiene que relacionar de otra manera. Sospecha también de personas creyentes que se plantean desde las mediaciones seculares, desde la vida en la calle, desde la vida del mundo social, económico, político, familiar, comunitario, otras maneras de ser parte de la Iglesia y otras maneras de convertir el Evangelio en realidad. Personas creyentes a veces dolidas profundamente por esa mirada de sospecha. Personas dolidas también que ven a una iglesia que les mira con sospecha porque simplemente se presentan como lo que son en profundidad desde su discernimiento, porque desde hace tiempo, quizá no demasiado, la Iglesia reconoce que tenemos capacidad para discernir y por lo tanto tenemos que discernir y deliberar y decidir. Y las personas deciden sus vidas, deciden sus entornos y en sus comunidades. No es posible avanzar hacia un cambio si nuestra Iglesia no mira su mueca de sospecha ante cualquier cosa que se mueva dentro y fuera y se coloca en otro lugar. Segundo apunte como marco. Hacer que la Iglesia valore positivamente lo que personas creyentes, responsables, ciudadanas, seguidoras de Jesús celebran que ocurra en el mundo, en la calle, en los estados, en la sociedad, en los países. ¿No es tolerable una microsociedad como es la Iglesia, en la que aceptemos, mujeres y hombres que somos parte de ella, lo que nunca aceptaríamos en el año 2022 en la calle? No puede ser. Esto no es una iglesia que se permita dialogar con el mundo. Como creyentes, somos ciudadanos y ciudadanas responsables, conscientes del mundo en el que vivimos y probablemente en el entorno eclesial nos acaba de reconocer que como vivimos en la calle, podemos vivir en la iglesia. Y no hablo de cuestiones que no sean ceñidas al Evangelio o a una manera justa de vivir. No. No podemos permitir que en nuestra iglesia nos autoatribuyamos determinadas maneras de funcionar que nadie aceptaría en la calle cuando somos ciudadanos y ciudadanas con otra gente. Ahí hablamos de participación, de democracia, de vínculo desde la pluralidad y de esa sociedad que nos dice mucho más de lo que a veces pensamos. Y tercer apunte de partida. La doctrina no puede ser un martillo con el que dar en la cabeza a quien se mueve o a quien busca. La doctrina demasiadas veces se presenta como una lógica estática y en el siglo XXI, ¿qué es estático? Y esto es bueno que no sea estático. La construcción doctrinal no puede pasar por cuestiones estáticas, ni se puede convertir en un martillo. Es importante considerar las diferentes voces que existen en la Iglesia y que aportan a la evolución de contenidos doctrinales y a la necesidad desde la comunión eclesial de generar un diálogo en ello. Y esto lo dicen documentos
como Amoris Laetitia u otros, donde señala que hay determinados asuntos que deben ser discernidos, dialogados y debatidos. 5 aspectos que pueden ser más de cierta concreción después de estos 3 marcos iniciales. Lo comunitario como fuente de lo sacramental. En ocasiones, cuando hablamos de cambio, estamos diciendo, bueno, la renovación de las celebraciones, de la comunión, de las Eucaristías. Digo, sí, está muy bien, pero cuidado que en nombre de las renovaciones o actualizaciones de las celebraciones podemos acabar haciendo cualquier cosa. Cualquier cosa. Y yo, sinceramente, en alguna ocasión me he sentido ridículo en algunas de esas celebraciones. Para mí no se trata tanto de actualizar las celebraciones, que también es urgente, sino que el soporte de la celebración, el soporte de lo sacramental, sea lo comunitario. Y desde ahí, desde la vida comunitaria cuidada, protegida, impulsada, desde ahí es donde tenemos que actualizar ritos, estilos y símbolos. Por lo tanto, no es cuestión de a ver cómo hago la catequesis más bonita y más... No, si igual hasta haces el ridículo, sino cuidar a las pequeñas comunidades, promover la creación de equipos pastorales, generar otra lógica del misterio sacerdotal y el laicado. Tiene que ver más lo comunitario como fuente de la transformación celebrativa y como fuente real de lo sacramental, no del supermercado sacramental que en ocasiones generamos. Segundo aspecto concreto, por usar un término más de la calle y no tanto interno, separación de poderes en nuestra Iglesia. Presidir, regir, gobernar y dirigir son 4 verbos que deben estar repartidos de manera separada en nuestra Iglesia. No podemos tener monarquías absolutas ni desde el Vaticano, ni desde los obispados, ni desde las parroquias. Las monarquías absolutas juntan en la misma persona presidir, regir, gobernar y dirigir. Y evidentemente se abre a la participación de la gente para que diga cosas, pero como una gracia. No es posible. Tenemos que superar la monarquía absoluta y hacer una separación real de poderes en nuestros entornos comunitarios, en los entornos diocesanos y en toda la Iglesia universal. Tercer aspecto así de concreción, el uso del poder y de la representación no puede estar recogido o restringido a un grupo de hombres que durante siglos han determinado la trayectoria de la Iglesia. No puede ser así, no debe ser así ya en este momento. La implicación, la participación, la vinculación debe ser plural y debe ser real, no solo consultiva. Y vinculado con este uso, el papel, la presencia y el cambio de mujer en la presencia y en el rol de mujeres y en la manera de ser hombres, aquellos que están ordenados y aquellos que no estamos ordenados. No solo un cambio en la presencia y en el rol y en el papel de las mujeres, sino el de los hombres, porque si no se da esto segundo, lo primero no será posible. Una mirada desde la equivalencia en los espacios de poder y de servicio, de autoridad y de máxima decisión, por ética con el mundo de hoy y por coherencia con Jesús. Acceso a todos los servicios, acceso a todos los ministerios, acceso a todos los espacios de decisión, acceso a todos los organismos que aseguren la completa igualdad de mujeres y hombres y el reconocimiento de la pluralidad también. La pluralidad, por ejemplo, desde la diversidad sexual como expresión del amor de Dios, pero también la diversidad en las vidas, personas, familias, maneras de estar en la Iglesia, maneras de vincularse emocionalmente, en el marco de una Iglesia que es comunidad. Lo plural crea comunidad, lo plural crea también igualdad. Condición para todo esto, audacia y creatividad en el camino de la transformación en nuestra Iglesia local, en Vizcaya, pero también en todos los demás niveles de la Iglesia. En ocasiones, necesidad de acercarnos con amplitud de miras a experiencias que otras diócesis u otros espacios de nuestra Iglesia
tiene en otros lugares del mundo, conocer de primera mano qué está ocurriendo en esos lugares, ponernos a la escucha de una iglesia más cercana a ese estilo de Jesús de Nazaret, que incluye y que acoge, coherente con el tiempo sinodal que tenemos en estos momentos y lejos de expresiones que mantengan una iglesia estática, que no cambia y que no se pone en búsqueda honesta. Y finalmente, como dos elementos de inspiración, esto no solo debe ser por necesidad para no quedarnos como iglesia en un simple residuo irrelevante en la sociedad del siglo XXI, sino por convicción. Habrá parte de necesidad, pero fundamentalmente tiene que ser por convicción. Las dinámicas tienen que tener más que ver con las de Jesús de Nazaret, que se dirigió a una sociedad cuestionando a las autoridades religiosas y a la forma en la que manejaban las creencias de la población en favor de sus propios intereses. Y segundo elemento de inspiración, el Papa anima afortunadamente a tomar la iniciativa, a generar comportamientos que son diferentes, que son creativos, a superar dinámicas ancladas en pasados que ya no existen o en dinámicas que realmente son negativas. Recordemos que en ocasiones ha dicho aquello de mejor pedir perdón que de pedir permiso. Y el 18 de septiembre, cuando en una celebración de arranque del proceso sinodal también tenía su participación, decía: este es el estilo de nuestro camino. Las realidades, si no caminan, son como el agua. Y dice, si el agua no fluye y está estancada, es la primera que se pudre. Una iglesia estancada comienza a pudrirse, lo dice él. Hay quienes asienten con él, pero también quienes lo miran con recelo. Bueno, vamos a mirar como que este sea un aporte. Y para cerrar este bloque, todo esto conectado con el arranque, para una iglesia que haga multiplicación de los panes y los peces, una iglesia que tenga como elemento fundamental de su programa las bienaventuranzas y que, como decía aquella canción que comentaba al inicio, inspirada en alguna de las homilías de Rutilio Grande, Beato Mártir, todo esto, si vamos todos y todas al banquete de la creación, todo el mundo, cada quien con su puesto y con una misión. Gracias y ya está. Muy bien, pues conforme al formato que habíamos propuesto, ahora sería el turno de que hiciéramos algunas preguntas. Ya alguno de vosotros ha formulado preguntas vía internet, pero también pueden ser preguntas que surgen entre nosotros, los integrantes de la mesa, ¿de acuerdo? Ya aparecen preguntas, por ejemplo, nos preguntan, ¿es necesario una reformulación de la liturgia para que sea realmente celebración de la comunidad cristiana? ¿Es necesaria su desclericalización? Yo añadiría otra pregunta. Frecuentemente hablamos de cambio de lenguaje en lo celebrativo. ¿Es cuestión de cambio de lenguaje o de cambio de contenidos o aceptos? Me pregunto, vamos. O sea, ¿veis? Yo creo que Eduardo ha dado un poco en la clave, ¿no? Es el enfoque comunitario en lo celebrativo. Yo hablaba de la descentralización, ¿no? De lo sacramental, que ha sido tan nuclear que ha ocultado y ha impedido ver las otras dimensiones de anuncio y de opción por las personas pobres, ¿no? El lenguaje, los símbolos, evidentemente se van a ir transformando porque la sociedad así lo marca, pero es el enfoque de celebración con mayúsculas, en la definición clásica de celebración de la vida y de la comunidad, la que creo que tiene que transformarse, ¿no? Desde luego, desde ese enfoque se transformarán pues, los ritos, los lenguajes y los símbolos, pero creo que es el enfoque en el que en la celebración se celebra la vida de la comunidad, la fe de las personas y en el que compartamos camino. Esa sería la clave, ¿no? Principal. Sí, en esto igual a veces la dificultad es
es los tiempos y los ritmos, ¿no? Es decir, cómo acompañas a una vida comunitaria que tiene que ser o que puede ser más rica y que por lo tanto también transforma solo la liturgia, es decir, desde el punto de vista formal, sino su significado profundo. Y por otro lado, no dejamos anclados las cuestiones formales, ¿no? Como en el corto plazo puede haber cambios en lo formal, pero en el medio y largo plazo están los cambios de fondo, ¿no? Cómo combinar el corto con el largo plazo, ¿no? Lo comunitario, que nunca es de hoy para mañana, sino que es de hoy para dentro de un tiempo largo, con lo otro que dices, bueno, pues igual hay cosas que sí, es decir, que a día de hoy hay que revisar y no hay que esperar a que haya un cambio o que la vida comunitaria se transforme y se profundice, ¿no? Porque entonces dices, joder, hasta que espero, hasta que llega, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir fuera de juego, fuera de tiempo, fuera de la conexión, no solo espiritual, sino emocional, que al final lo espiritual y lo emocional está profundamente conectado de la gente, porque se desengancha, porque dice, es que esto ni lo entiendo, ni lo... Ahí hay que ver un poco, combinar una cosa con la otra, ¿no? Que no siempre es fácil, ¿no? Totalmente de acuerdo con lo que estáis diciendo. La realidad es que el espacio de la Eucaristía para mucha gente se está convirtiendo en un lugar al que se va, vamos a decir, por militancia, o sea, porque aquí, pero no porque me sirva de mucho. Y eso es bien triste, eso es bien triste. Entonces algo tenemos que hacer porque por excelencia es el lugar, ¿no? Es el lugar, es la celebración, es la fiesta por excelencia, es el alimento primero de nuestra fe, ¿no? Pues algo tenemos que hacer. Sí, en el ámbito de la reflexión sinodal ha habido, relacionado con el ámbito de la celebración y del espacio de la Eucaristía, como tenemos que ampliar la mirada, ¿no? El espacio eucarístico es ese espacio de encuentro, de vínculo, de compartir, de reflexión, de debate, de contraste, lejos absolutamente del modelo actual de Eucaristía, ¿no? La ampliación de la perspectiva eucarística, ¿no? Valorando el núcleo que celebramos en la Eucaristía, pero dándole un ámbito y un espacio de potencia comunitaria, ¿no? En el que haya previos, antes y despuéses del rito eucarístico que alimente a la comunidad, ¿no? Es el espacio de la información, del contraste, del debate, del poderse escuchar, ¿no? Ampliemos el espacio celebrativo al espacio de construcción de comunidad. Entonces, la celebración puede ser nuclear, pero puede ser nuclear porque se empieza a rodear de una serie de elementos que construyen comunidad y empiezan a generar otras dinámicas de participación, de corresponsabilidad, que enriquecen el núcleo principal, que es la Eucaristía, pero desde otras claves, ¿no? Yo aquí, a lo largo de vuestras exposiciones he escuchado esa llamada al diálogo, pero precisamente en esta reflexión del proceso sinodal nos ha surgido la siguiente cuestión. ¿Existe en nuestras comunidades cultura de diálogo? A alguno de vosotros os he oído. ¿Somos capaces de expresar nuestra opinión, aunque ello vaya a generar tensión y discusión o debate, o callamos muchas veces para evitar esa tensión, ese debate? ¿Gozamos de la libertad para manifestar nuestra opinión? ¿Somos capaces de escuchar o nos encerramos en nuestras posturas sin descubrir la verdad que pueda haber en el otro? Esto en el diálogo interno, ¿no? Y luego preguntaros, ¿y en el diálogo con la sociedad en la que debemos hablar? ¿Es fácil ese diálogo? ¿Nos encontramos con muchísimos prejuicios que nos dificultan ese diálogo? ¿Acudimos a veces con excesivos prejuicios nosotros? Son cuestiones que me pregunto y que nos hemos preguntado en la reflexión en las comunidades. Si no tenemos muchísimo problema para el diálogo por nuestra falta de libertad para exteriorizar nuestras opiniones en orden a evitar el conflicto y ante un entorno que a veces es hostil, a veces lo es, ¿eh? Yo dos cositas así rápidas. Desde luego no tenemos ninguna cultura del conflicto. O sea, el conflicto nos aterra. Entonces, cualquier cosa menos expresar, quizá libremente la opinión, pero es preferible no por evitar, ¿no? Por evitar. Entonces no tenemos ninguna cultura del contraste, del debate,
creo que es un error cultural, ¿no? Por la paz, una Ave María, ¿no? Y eso es un error gravísimo porque no nos hace crecer, ¿no? Y luego en el diálogo con la sociedad, a mí me enseñan, ¿cómo diálogo con la sociedad? Pues que si yo soy sociedad, si yo no tengo más remedio que ser sociedad. Lo que pasa es que no puedo ser sociedad con dos barajas, ¿no? En el que en el microcosmos eclesial tengo que manejar unos parámetros y en mi sociedad, que es el 99% de mi vida personal, tengo que manejar otros criterios. Digo, esa dualidad es ese enfermizo. No podemos tratar de conversar con la sociedad hablando diferentes idiomas, teniendo diferentes barajas. Y ahí en el ámbito de la diversidad, de la pluralidad, de la igualdad, del respeto a lo diferente. El otro día me decía una persona, es que en la Asamblea Sinodal se vieron dos iglesias. Digo, no, se vieron muchas iglesias. Se vio la iglesia rural y la urbana, se vio la iglesia masculina y la femenina, se vio la iglesia joven y la iglesia adulta, se hablaron de palabras muy importantes, de pluralidad, de diversidad étnica, cultural, sexual. Y eso fue una riqueza, ¿no? Yo no había visto, no había oído un espacio en el que con libertad se expusiera, ¿no? Con tanta claridad cuáles son nuestros anhelos. Claro, estamos todavía en el planteamiento del qué hacer. Bueno, ahí creo que estaremos de acuerdo en qué hacer. Luego los cómo son los que nos complican, ¿no? Pero desde luego, por volver al principio, un auténtico pánico al conflicto tenemos en la Iglesia. Yo de esto que comentas, mi respuesta sería rotundamente no. No tenemos ni el saber ni el hacer, pero no por ser iglesia, sino por ser sociedad. Es decir, las dinámicas de polarización que vivimos en este momento, en dinámicas sociales, políticas, económicas, pues también se reflejan en la vida de quienes somos creyentes y quienes somos parte de la iglesia y las reproducimos internamente, ¿no? En otros tiempos pudo haber sido de otra manera, pero a día de hoy no podemos no podemos no reproducirlo, ¿no? Pues al final somos sociedad con unos niveles de polarización y de una complejidad en la sociedad muy grande, pues eso se refleja en nuestros entornos eclesiales y también comunitarios, es decir, no solo la iglesia en el sentido más grande, sino también en nuestros propios espacios más pequeños que hemos ido generando, ¿no? En esto para mí, es decir, hay una palabra que repite mucho el Papa Francisco y que bueno, forma parte de una tradición, que es bueno, hablar de discernimiento. Es decir, el discernimiento es el que nos ayudará, bien el individual o el discernimiento comunitario. Para mí hay un riesgo en esta utilización tan frecuente de la palabra discernimiento, porque yo ya voy viendo que lo que antes era, pues, digamos cada quien su opinión y tomamos nota, ahora eso le llama hacer un discernimiento. Pues tampoco tenemos el ABC del discernimiento, ¿no? Y que tampoco es una cuestión manual, de un manual o meramente técnica. Los procesos de discernimiento personal y comunitario tienen su complejidad, tienen su profundidad, necesitan su alfabetización emocional, espiritual y también relacional, y son complejos. Para mí esa es una de las bases, pero me da miedo tanta utilización de una expresión que para mí es tan valiosa como el discernimiento o el verbo discernir, para simplemente recoger y luego no hacer nada. Yo sí creo que construir una cultura, un hábito y un saber de discernimiento es imprescindible para avanzar en lógicas de conversación interna y externa. Difícil porque son diversas, porque tenemos posiciones legítimamente además diferentes, ¿no? Pero que queremos construir una iglesia, una comunidad y una sociedad. Entonces, para mí la palabra, el verbo discernir o discernimiento comunitario es clave si entendemos su profundidad, si entendemos que va más allá de una moda que recoge simplemente, bueno, pues ahora hemos discernido desde la pluralidad porque ahora en el acta aparecen muchas cosas. Sí, pero faltan más, ¿no? Entonces, para mí ese es un elemento necesario para que podamos avanzar en esta necesidad no de uniformar, sino todo lo contrario, de recoger y de construir desde la pluralidad y desde las diferencias, ¿no?
legítimas, dialogadas, discernidas, respetadas. El Espíritu nos habla y nos puede hablar de diferentes maneras, ¿no? Yo, de acuerdo con todo lo que estáis diciendo, añadiría que todavía tenemos muchos temas tabús en la Iglesia, donde en el espacio más público no se pueden ni mencionar. O los disfrazamos con otro lenguaje, ¿no? Con otro término, con otro... Esto ya es un problema de partida muy importante, ¿no? Y eso que preguntabas, Eusebio, sobre la libertad. Bueno, pues hoy por hoy todavía la libertad, ejercer la libertad tiene costos. Tiene costos. Los tiene para el laicado, pero los tiene también para el ministerio ordenado, ¿no? Hay muchos curas que en un ámbito privado te dirían, ¿no?, de una manera las cosas, pero ya si está el obispo delante ya no, ¿no? O los propios obispos, ¿no? Estoy segura de que el disenso entre los obispos, eso es real, ¿no?, ante muchas cuestiones. Pero nadie está, ¿no?, quizás con la libertad o la parresía esta de la que habla el Papa suficiente, ¿no?, para empezar a hablar tranquilamente de eso. No solamente porque no tenemos cultura de conflicto, como decíais, sino porque yo creo que no estamos acostumbrados a escucharnos, ¿no? Y porque tenemos una figura que en principio es los que dicen, ¿no? El ministerio ordenado es el que dice y ya está, ¿no? Entonces, bueno, no tenemos cultura de diálogo, pero es que dialogar significa escucharnos y aceptar la diferencia. Y luego, ¿cuántas veces esto que tú mencionabas de otra manera, ¿no? Lo único que es inamovible es el depósito de la fe, ¿no? Y es que eso se resume en 2 frases. Y todo lo demás es valorable, todo lo demás se puede hablar, se puede plantear, ¿no? Y la estructura por eso es maleable, ¿no? Y muchas veces hemos como mezclado lo doctrinal, tú decías, ¿no?, la doctrina como martillo, es que hemos metido como si fuera saco de doctrina muchas cosas que son completamente temporales y coyunturales, ¿no?, adaptadas a una realidad. Y eso se puede valorar y se puede cambiar. Aquí surgen preguntas, ¿no? Por ejemplo, nos interpela... ¿Se tiene en cuenta la opinión del creyente de la calle que no está implicado en grupos eclesiásticos? Algunas diócesis han preguntado a los creyentes que podían participar. Aquí, en efecto, a veces podemos tener un problema de que la opinión que llega a nuestros consejos es de grupos muy implicados eclesialmente, pero tenemos en cuenta la totalidad de la gente que se siente parte de esa iglesia, incluso que participa o no en nuestras eucaristías. Evidentemente no. También en el ámbito de la reflexión sinodal se hablaba mucho de de generación de espacios para la escucha de personas que no están en el núcleo duro, ¿no? Es decir, defíneme comunidad, ¿no? Es que los que no están en la comunidad, es que los que no se les ve en la comunidad, defíneme comunidad, que es misa del domingo. Porque si ampliamos un poquito ese espacio a personas que desde una identidad creyente, que quizá no ha tenido los recorridos clásicos que hemos podido tener otras personas, digamos, dentro de la propia parroquia, el que no ha tenido oportunidades de crecimiento o de maduración de su fe, pero tiene una inquietud espiritual y una confianza en la propuesta de Jesús que tendremos que acompañar. Creación de espacios para esa segunda órbita de personas que no están en el núcleo duro, no están en el equipo ministerial, en el consejo, y posiblemente no vengan los domingos a misa, pero que tienen algo que decirnos. Y desde luego hay una conexión absoluta con el ámbito social, ¿no?, y de las perspectivas y sus paradigmas sociales. Se habla en reflexión sinodal de cuidar esos espacios, porque ahí se va a enriquecer el debate, el lenguaje, los símbolos y las formas de plantear el futuro de la vida, ¿no? Entonces, pues claro, que ahora mismo no cuentan, no son comunidad, no son de los de sangre pura, y eso es un error, claro. Sí, desde el punto de vista más formal, institucional, es un tema gordo, porque eso cómo lo montas. Es decir, que si no forman parte de esos espacios ordinarios donde
con más o menos intensidad, hay una serie de personas que se vinculan pues, en su tiempo, en su agenda. ¿Cómo recoges? Es decir, ¿cómo recoges desde la lógica más estructural, institucional, estática? Pues es imposible, porque entonces dices, bueno, a ver, pero entonces no están en nuestros espacios, entonces creo un espacio para que estén, ¿no? Pero es que de lo que se trata es que no van a estar, no quieren estar, o su manera de implicarse o de creer y de vincularse a la llamada de Jesús de Nazaret y al llamado de ese Dios que nos envía, pues es de esa manera. Es decir, en cualquier institución, y la Iglesia no es más que una institución con toda su complejidad, pues realmente es difícil ver cómo tramas esos espacios desde una lógica muy burocrática. Claro, si superas la lógica burocrática, que es buena en muchos casos, es decir, cualquier institución necesita, porque eso ordena, genera una serie de patrones de funcionamiento ordinarios, una claridad también a la hora de hacer cosas y de hacer criterios y tomar decisiones. O sea, lo burocrático en sí no es malo, pero si piensas de una lógica burocrático-institucional, como puede tener y como tiene la Iglesia, ¿y cómo recojo el sentir, el gustar de aquellas personas que no están, que no vienen, pero que son parte de? Pues bueno, la única forma es, creo que Carlos iba en esa línea, es salirte de la lógica burocrático-institucional, no desmontarla porque la necesitas, por un lado, pero por otro lado, que las expresiones de Iglesia que dialoga con el mundo y con la realidad tengan en cuenta que ahí algunas, muchas, pocas personas con las que nos vamos a encontrar son también profundamente creyentes y nos aportan una manera de estar en el mundo y una manera de responder a una llamada que es muy particular, que igual no compartimos o no hemos coincidido y nuestra vida nos ha llevado por otros lados. Pero es que la única manera es estar ahí donde está todas las personas, independientemente de su credo, de su búsqueda, de su sensibilidad, porque ahí vamos a encontrar a esas personas. Ahora, con lógica burocrático-institucional es prácticamente imposible recogerlo más allá de generar espacios que yo creo que en este proceso sinodal ha habido esfuerzos y hay esfuerzos de recoger a personas no creyentes, a personas a las que la Iglesia ha expulsado o ha alejado, personas con otras sensibilidades o personas creyentes que no están en nada. Yo creo que ha habido y hay afortunadamente esfuerzos en recogerlo. Una cosa es recogerlo puntualmente en un proceso de estas características y otra cosa es entender que tu manera de estar y tu posición tiene que tomar en cuenta que eso está ahí y existe y están ahí en ese sitio. Por poca gente que sea, por mucha gente que sea, que eso pues a veces no lo sabes, ni las estadísticas a veces son las que nos lo dicen con claridad, ¿no? Es difícil realmente eso. Alguna de las preguntas que ha surgido se ha planteado la cuestión del rol de la mujer en la Iglesia. Quiero decir, en los grupos, en los debates, en esta reflexión sinodal, ciertamente ha aparecido una otra vez la idea de una sociedad estructurada patriarcalmente y la cuestión del papel que tiene la mujer en la comunidad, siendo la protagonista principal en lo celebrativo, en el sentido de que son la mayor cantidad de nuestros grupos y participantes son mujeres. Sin embargo, a la hora de asumir responsabilidades vemos que eso no ocurre igualmente. Se me ha preguntado si ese rol de la mujer ha de suponer el acceso al ministerio ordenado y quizás un enfoque más general, es decir, en una iglesia en la que se promueve la participación del laicado en el ámbito decisorio, no solo desde perspectiva consultiva, ¿qué lugar juega ese ministerio ordenado? ¿Creéis que un protagonismo del laicado en el ámbito decisorio cuestiona el ministerio ordenado? ¿Estos cambios han de ser modificaciones en las condiciones de acceso al ministerio ordenado? Pues, la cuestión del celibato de la mujer, el acceso al mismo, son preguntas que surgen también aquí. Bueno, yo creo que aquí la gran cuestión es la ministerialidad, ¿no? Y la ministerialidad ordenada, ¿no? Cómo está configurada en nuestra iglesia y
en las formas externas, vamos a decir, pues masculinas, para toda la vida, ¿no? Pero también en las funciones, que es lo que mencionaba antes Eduardo, ¿no? Pues al final estamos metiendo en un mismo saco cosas muy diversas, ¿no? Que tienen que ver con lo sacramental, que tienen que ver con el gobierno, que tienen que ver con dirigir, que tienen que ver con animar, que tienen que ver con enseñar, ¿no? O sea, hemos cargado de funciones a un único ministerio, ¿no? Y yo creo que eso es importante repensarlo, porque está siendo una dificultad real para el desarrollo de otras ministerialidades, ¿no? y para el crecimiento de la comunidad cristiana, ¿no? en otras claves. Entonces, el tema de la mujer es uno de los temas, ¿no? Y efectivamente, como he dicho antes, mientras la ministerialidad tenga la función de gobernar, dirigir, ¿no? Y esté reservada a los hombres, las mujeres nos encontramos en la Iglesia con un techo real, ¿no? A muchos niveles. Y eso no está reñido con la participación, evidentemente. Mujeres participan en la Iglesia todas las que quieras, ¿no? Y también en espacios de corresponsabilidad, pero hasta un nivel, ¿no? Porque llegamos hasta donde llegamos. Entonces, eso es una dificultad real, y es una dificultad real sobre todo para las generaciones más jóvenes. O sea, si queremos enganchar con las generaciones jóvenes, no solamente de mujeres, sino también de hombres, ¿no? Que están cada vez más convencidos de que la sociedad debe caminar en una igualdad ¿no? entre hombres y mujeres, es que nos vamos a dejar todas esas generaciones fuera. Porque mi hija, que tiene 14 años, y mi hijo, que tiene también 14 años, es que me lo sacan muchas veces, pero ama, pero ¿esto cómo es? ¿Por qué los curas solo pueden ser los hombres? Pero si tú estás haciendo cosas que hacen ellos, ¿por qué tú no puedes ser? En mi caso no es porque, no solamente cuestión de que no puedo, quizás es que no quiero tampoco, no querría, pero no es el tema. El tema es que cómo le explico a una mujer, a una chavala, ¿no? De esa generación, que en la Iglesia no tiene todas las capacidades abiertas, ni tiene todos los derechos, ¿no? Respecto a su hermano, que tiene la misma edad, ¿no? Entonces, esto es una cuestión estratégica, o sea, fundamental. Y no solamente en cuestión de perdurar, sino en cuestión de, vamos a decir, de identidad, ¿no? O sea, si el evangelio tiene que ver con el amor, el respeto a la persona, la dignidad especial que tenemos por ser hijos e hijas de Dios, ¿por qué eso luego en la Iglesia no podemos desarrollar esa dignidad de la misma manera? Para mí el problema está en cómo hemos estructurado esta ministerialidad ordenada y todas esas funciones que hemos metido en el mismo saco con una determinada estructura, manera, ¿no? de funcionar, que para mí es revisable. Es revisable. Sí. Sí, perdón. El planteamiento se hace desde el acceso al Ministerio Ordenado de la Mujer, porque puede ser la solución a la ausencia de curas, o se dice mucho, es que la mayoría de las comunidades son de mujeres, y si fueran minorías no tendría el mismo sentido. Y si hubiera muchos curas hombres, no tendría el mismo sentido. Luego, el planteamiento no es un tema de causa-efecto, es un poco de dignidad, ¿no? Una fe de la felicidad, de la plenitud, del crecimiento, ¿no? Y esto es que es indefendible en tus hijos de 14 y la mía de 17 y el de 22. Indefendible, ¿no? Luego, no nos agarremos a que hay una necesidad coyuntural de la Iglesia, ni que es que la mayoría son, porque es que no me sirve. No es ese el argumento de partida, ¿no? En la reflexión sinodal, fundamentalmente el clero, que se han dicho bastantes cosas, una se ha dicho que está ocupando un lugar que no le corresponde en la comunidad. No le corresponde. Y tiene que reflexionar
comunitariamente, ¿no? Yo en la reflexión, en el discernimiento, en el conflicto, yo también hablaría de la búsqueda del consenso, ¿no? A veces se habla de la democracia como el baluarte de la solución, la votación de las mayorías que a veces también discriminan a la minoría, ¿no? La búsqueda del consenso, el cómo discernimos para que yo me tenga que mover de sitio en mi planteamiento, porque tú también te has movido de sitio en tu planteamiento, ¿no? Llegamos a un punto medio que es conjunto, ¿no? Que es de consenso. Bueno, creo que a veces el planteamiento es evidente, es que eso es la igualdad de oportunidades. Luego habrá mujeres que quieran ser y mujeres que no quieran ser. Pero es que eso ahora mismo no sé por qué hay debate. Creo que en las comunidades, en la sociedad, en la juventud, en la gente con profunda convicción y identidad creyente, difícil de defender. Sí, aportando, completando también esta mirada desde la lógica familiar de nuestros hijos e hijas, ¿no? Si ya es difícil a veces el trabajar, hablar, dialogar sobre la experiencia de fe, porque en este mundo de hoy diverso, plural, pues hablar de nuestra experiencia de fe con nuestros hijos e hijas, pues bueno, es distinto a generaciones anteriores. Mucho más o poco nos ayudan cuando precisamente esa experiencia, mis dos hijas, la mayor tiene 21 y la otra tiene 15, o sea, tienen ya criterios, opiniones y han pasado por espacios eclesiales y por espacios de búsqueda de su propia experiencia también, y dices, pero esto es indefendible, ¿no? Yo en ocasiones pienso, quizá quienes dialogan con jóvenes pensando en el futuro y lo hacen un día a la semana, el viernes a la tarde, o los obispos o los sacerdotes que van y esperan y escuchan, decir, a ver, vive de lunes a domingo con alguien que como nuestros hijos o nuestras hijas durante un tiempo y entenderás y escucharás qué es aquello que se les mueve cuando en una búsqueda de su propia experiencia de vida y ahí pues su experiencia de fe miran a nuestra iglesia y dicen, pero esto, ¿cómo puede ser así? ¿No? Es decir, que no lo hagan solo cuando van a visitar a un grupo de jóvenes que están en búsqueda de ver qué tal y después de hora y media se van. No, 24 horas al día durante tiempo, escucha lo que dice este joven, esta adolescente cuando mira a nuestra iglesia y probablemente algo se podrá entender mejor de un futuro que tendrá que ser diferente, ¿no? Y que creo que no tiene tanto que ver, y eso también lo habéis comentado con, bueno, pues ahora que las mujeres se puedan ordenar, y bueno, algunas sí, otras no, la cuestión es cambiar, transformar nuestra lógica de funcionamiento, pasar también, decía Estrella también, un poco de esa lógica que yo llamaba como de monarquía absoluta, donde se concentra absolutamente todo en unas pocas personas, hombres, y cambiarla. Y a partir de ahí, pues bueno, pues habrá nuevos ministerios diferentes y bueno, pues ahí habrá que ir construyendo de una manera distinta también con este plano de la presencia de la mujer en el ámbito ordenado, pero también de los espacios de decisión de la Iglesia, no solo de consulta o no solo de responsabilidad. Decías que a veces se dice, bueno, pues, pero no asumen responsabilidad. Asumen muchas, no, muchísimas, la mayoría. El asunto es que ninguna de esas responsabilidades está vinculada con autoridad, decisión y poder. Tiene que ver con las otras cosas, ¿no? Un apuntito más. Vuelvo al tema de la ministerialidad ordenada porque habéis dicho, tenemos como los dos extremos. El cura, el ministerio ordenado está acaparando funciones, algunas que podría hacer cualquier otra persona, pero tenemos el extremo contrario. El ministerio ordenado se está quedando un poco como el mago de la tribu, perdonadme la expresión, pero va solo al elemento sacramental y ya está, ¿no? Entonces, esto no es bueno en ninguno de los dos casos, ¿no? Para el propio ministerio ordenado es importante recuperar, ¿no? ¿Dónde está lo fundamental? ¿Qué es lo que puede aportar a la comunidad cristiana por vocación? No porque antes no había quien hiciera o porque hemos ido colocando ahí en este saco sin fondo un montón de cosas, sino ¿dónde está la vocación específica de este ministerio? Y centrarse ahí. Yo
Cambiando un poquito de tercio, porque se nos está acabando, pero continuar con lo que has dicho. Yo releía las palabras de Rahner, que hablaba de una iglesia que vivía una espiritualidad auténtica y hacía una reflexión sobre la importancia del cultivo de la experiencia de Dios, de la oración y de la mistagogía de Dios, de ayudar a la gente a acercarse a Dios y a tenerlo presente en su vida, ¿no? Realizamos esa labor, es decir, cuidamos esos espacios de interioridad, porque hablando con los jóvenes a veces se observa esa demanda de lo racional y lo espiritual, no una espiritualidad que te encierre en tu interioridad y te aísle del entorno, ¿no? Sino una llamada a cultivar esa experiencia de Dios en una sociedad que a veces vive al margen de Dios o a la espalda de Dios. No sé qué os parece, si esto es si existe como demanda o no, y si contemplativos, religiosos e incluso el pastor, el ministerio ordenado puede contribuir, aparte del eco, por supuesto, en este cuidado de la mistagogía o del cultivo de la espiritualidad. Desde luego es muy importante avanzar hacia lecturas creyentes de la realidad. Lo que nos pasa en la vida está empapado, ¿no?, de un espíritu de Dios que acompaña al ser humano en la historia, ¿no? La lectura creyente de la realidad, que es compleja, también la realidad está completamente oculta y tapada de muchos flashes, ¿no?, que impiden ver el núcleo de sentido, ¿no? La oración, la búsqueda de sentido, la interpretación de lo que está ocurriendo en los signos de los tiempos, decía Estrella antes, ¿no? Esas grandes hitos que la historia nos está marcando desde una lectura creyente, todo eso leído a la luz de un Jesús que acompaña la historia del ser humano cada día, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay que avanzar hacia ayudar a las personas a ver el núcleo principal de sentido de lo que ocurre en nuestra vida. Yo lo califico de lectura creyente, pero podría ser otras expresiones, ¿no? El sentido profundo de lo que nos pasa. Yo cuando te escuchaba un poco esa reflexión inicial, o sea, ahora en ese momento, yo creo que estamos en el camino, creo que se hacen esfuerzos por esa búsqueda de sentido profundo desde la mirada a la realidad, desde la lectura de lo que ocurre, saber que estamos hablando, el Dios de Jesús es un Dios encarnado, no es un Dios de la magia, es un Dios encarnado. Entonces, o parte de ahí, de la encarnación, o no tiene para dónde. Pero a mí me da miedo algunos espacios o iniciativas donde, queriendo buscar esa experiencia de Dios profunda, lo que se hace creo que es un flaco favor a la mirada del Dios encarnado, porque se separa de nuevo espíritu con mundo o espíritu con cuerpo. Y encontramos desde una lógica más espiritual el sentido en aquel Dios que me inspira, reconociéndome que yo soy el pecado, yo soy el problema, el mundo es un desastre. Cuidado, es decir, cuidado con iniciativas que, queriendo buscar la profundidad del sentido de vida y el sentido de fe y la experiencia de Dios también, nos están haciendo o pueden estar haciendo en algunos entornos generar una ruptura entre el mundo de lo espiritual y el mundo de la encarnación real, o está vinculado y está articulado desde el reconocimiento del valor, no solo de lo encarnado, sino de la vida y de las personas, y que somos buenas y que no es una cuestión de pedir perdón y hacer alabanza, sino que tiene que ver con otra cosa, o si no, pues también nuestra Iglesia en esto, pues no sé muy bien hacia dónde vamos a ir, ¿no? Yo solo añadiría que a veces a nuestra cultura se le acusa de haber desechado a Dios, de que ya no hay preguntas por el sentido, ¿no? La espiritualidad ha desaparecido. Yo no estoy de acuerdo con eso. Tú me has presentado como miembro del Instituto de Teología. Ahora también estoy en el Hospital de Cruces, en el servicio religioso del hospital, y allí me encuentro todos los días con gente que me dice que no es creyente, pero que me está hablando de espiritualidad, de búsqueda, de preguntas de sentido una y otra vez, ¿no? Entonces, las preguntas están, la espiritualidad es necesaria, se busca, la llevamos encima, no nos la podemos quitar,
Y el reto que tenemos como iglesia es cómo presentamos lo que ofrecemos para conectar con esas personas que están en búsqueda y que lo necesitan, pero que les rechina nuestro lenguaje, nuestra imagen, nuestro... Muy bien. Siento que lo tengamos que dejar aquí, pero ya ha llegado la hora. Pues simplemente acojamos esas llamadas que desde el sínodo y la reflexión que estamos haciendo nos llegan y habremos de dejarnos, siguiendo aquel diálogo, bueno, aquellas palabras del gran inquisidor, vamos a dejarnos que Jesús, su palabra, su espíritu nos trastorne, nos ayude a recolocarnos y nos ayude a transmitir su mensaje aquí y ahora. Simplemente ya nos despedimos. Mañana continúan las jornadas. A las 11 de la mañana tenemos un seminario sobre las claves de transformación desde la espiritualidad ignaciana con el ponente José María Gisbert. Simplemente animaros a participar. Muchas gracias por haber participado y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.